¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, acá en mi taller, para intercambiar opiniones, intercambiar anécdotas, en fin, contar nuestras experiencias cotidianas. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. En esta ocasión quiero saludar a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el amigo Tito, el amigo Edgardo, el amigo Cobursa, el amigo Bull, el amigo Zapito, Juanqui, bueno, Cristino, Miguel, mi querido amigo Miguel, Leonardo, el amigo Maxi del canal MHC Tools. La verdad, un lujo tenerte acá entre los amigos del canal. Bueno, el saludo a todos. Los amigos que se vienen acercando, los amigos de estos últimos días, le doy la bienvenida y bueno, espero que el contenido sea de su agrado. Bueno, gente, vamos a hablar un poquito del tema llaves francesas, marcas Total o Total. Yo, por una cuestión de costumbre, les digo Total, pero bueno, no veo el acento, debe ser Total. Estuve haciendo toma de contacto con estas nuevas unidades que verdaderamente, bueno, vamos a ponernos en contexto. En el año 2021, principios del año 2021, casi a modo primicia, a modo novedad, me trajeron al taller, dado que bueno, todos saben que viene un proveedor. Al principio venía trayendo distintas herramientas, herramientas más bien genéricas, pero uno tiene ese amor por las herramientas genéricas y sabe elegir la de buena calidad, la que puede durar, la que puede andar. De hecho, hay muchos videos en el canal de esas herramientas. Un día comenzó a traer algunas herramientas Total, empezó a mostrar tímidamente alguna lista de precios, alguna lista de surtido de herramientas, y bueno, me di a la tarea de comenzar a comprar lo que era pinzas, lo que era destornilladores. Tímidamente empezaba a aparecer algún tubo. Bueno, fui comprando, fui probando. Bueno, comencé con el tema llaves francesas, que es lo que nos reúne hoy. Iba a decir los que nos compete, pero bueno, para evitar chistes. Bueno, como ya saben, como ya he comentado, las unidades empezaron a venir con dos anatomías. Una era esta, ya que la tengo en la mano, la muestro. Es la de 12 pulgadas, de principios del año 21. La verdad, bueno, había venido otra con una anatomía parecida a esta. La verdad que para el video tendría que haber traído la caja del tallercito para tener todas las unidades, pero bueno, ustedes me van a saber comprender. Era algo más o menos así. Se notaba más reforzada, más pesada. Miren que esta pesa, tiene un buen peso. Quizás la otra, la del otro modelo, un poquito más industrial, llamémosle, tenía una mordaza un poco más alta. O sea, podíamos agarrar piezas de quizás mayor altura. Pero seguía siendo el modelo Total. No se podía pedir de ninguna manera, o sea, no se podía pedir la más reforzada, la más pesada, la más industrial. Simplemente uno encargaba en el listado de las herramientas y venía una u otra. ¿Qué pasó? Yo empecé a sentirme cómodo con el otro modelo. Entonces le empecé a decir al proveedor, al distribuidor, que cada vez que yo le pedía francesas, si por favor podían ser de esa línea. Costó, bueno, no, me dijo que eran una partida, que ya no venían así. Entonces comenzaron a venir todas con esta anatomía. Esta, bueno, es la de 10, como podemos ver. La verdad que en esta época o en esta partida, la herramienta carece de juego. La verdad que
alcanzó muy bien las expectativas, con un cromo opaco, la verdad que no tiene brillo, es más bien satinado, y como les dije, carece de juego, se podía trabajar muy cómodamente, la llave no se abría, no zafaba. La verdad que me di a la tarea de hacer un nuevo pedido y después empezaron a venir un poquito más cromadas, ya con algunos cambios en su anatomía y también quizás con un poquito más de juego. Pero nada grave, las herramientas en todas sus épocas han alcanzado las expectativas, han sido herramientas funcionales, no se han zafado, no se han abierto. Así que bueno, nada. La curiosidad de ese momento era que no se podía conseguir la de 8 pulgadas. De hecho, yo armé 3 juegos, sacando algunas unidades más que compré y tengo dando vueltas de 6 pulgadas. Debo tener, no sé, no quiero decir un número para no caer en la pedantería, pero tengo varias. Logré armar 3 juegos, el cual completé el cuarto hoy, que es de esta línea pesada o reforzada, y esta llave ajustable con esta anatomía. Hoy en día esta anatomía se puede conseguir bajo el nombre Inco, ya no Total. La pude conseguir yendo a comprar unos materiales al Corralón Vecchio. La gente de acá, de la zona de Aedo o de zona oeste, puede conocer el lugar. Es ahí sobre Rivadavia, un corralón. Hace un tiempo, además de vender repuestos, materiales, pusieron algunas herramientas. Para que se den una idea, yo compro ahí cuando una llave Baco 142 estaba 800 pesos. Tengo los videos, tengo las fotos. Imagínense el tiempo que les hablo. Entonces tengo cierta libertad para moverme por algunos lugares del local y encontré esta perlita, esta joyita que me faltaba, dado que todas las unidades que compré de 6 pulgadas me vinieron con esta anatomía, que la verdad no me falta en ninguna caja, ni tampoco me ha fallado, pero por ahí para los amigos, los más observadores o los que por ahí nos fastidia un poquito este tema, este jueguito, la llave, una vez que uno la pone en un bulón o en una tuerca o en lo que necesite apretar, le cierra la mandíbula y aprieta, se desaparece todo tipo de juego. No zafa, no marca la tuerca, no marca el bulón, no marca nada. Pero bueno, tenía este temita. Entonces bueno, la idea era conseguir esta. El distribuidor, como comenté, solo me traía de estas. Y hoy, realizando una compra, como estaba comentando, me suelo ir por las ramas, pero todo tiene una raíz, todo se conecta, lo que es la charlita. Logré conseguir esta y no dudé en comprarla, dado que ahora puedo completar, llamémosle, la serie de este modelo con esta anatomía, con esta línea, que hoy se consigue bajo el nombre Inco, como las que tengo en el tallercito. Mi amigo Miguel, observador, seguro va a saltar diciendo eso. ¿Quieren saber el precio? Observen. No podía dejarla pasar. Ahora vamos a la descripción de las más recientes. Estas modelo 2023. La hermana de esta es la que ha cumplido, digamos, con la toma de contacto, la que ha trabajado, la que ha estado en funciones, como para poder comentar lo que estoy comentando. Notamos que la mandíbula es un poco más grande que en modelos anteriores, o sea, que nos permite agarrar piezas un poquito mayores, o sea, quizás tengamos la necesidad de utilizar los 32, 34 milímetros
que abre esta llave, abre 34, pero yo siempre sugiero utilizarla un poco menos. De hecho, tenemos, no sé si se va a apreciar, pero tenemos escala en milímetros hasta 34, después sigue abriendo unos generosos 4 milímetros más, pero ya estamos por encima de su capacidad. Si bien la llave tiene un peso considerable, tendría que incorporar la balanza, lo prometí la temporada pasada, pero no lo hice. Tiene un peso considerable, dado que la herramienta, mediante el peso en la mano, uno ya se da cuenta de lo que estamos hablando. Por ahí, en esta ocasión, en esta generación de llaves ajustables total, tengamos la presencia de un poquito más de juego. Cosa que han comentado en algún videíto presentación que hice de estas herramientas. Es un jueguito que nos fastidia quizás a los que somos exigentes de las llaves ajustables. Vuelvo a repetir, una vez que uno pone la llave, la aprieta en lo que necesite ajustar o aflojar, la herramienta cumple con la función. La verdad que no me puedo quejar. Es un promedio entre calidad y precio. Tendríamos que tener al amigo Maxi redondeando bulones o tuercas con la pistola de impacto para probarla, pero para mí pasaría bien la prueba. Dado que bueno, quizás el uso es un poco otro, pero noten, ya que tenemos la posibilidad, la diferencia de las anatomías, ¿no? Las anatomías, la capacidad de apertura, que debería ser la misma, pero no es así. Aún abre un poquito más. Y bueno, como les dije, la de 8 pulgadas, con la única que la puedo comparar es con la de la línea Inco, que viene con esta anatomía. Sé que los estoy volviendo un poco locos, pero créanme que en menos de 2 años ha habido una evolución de modelos, una involución por otro lado. Se ha metido Inco, se ha metido en Top. Ya sé que todos son la misma, pero no dejo de remarcar, no dejo de decir que hay mejores unidades de una marca que de otra. Por ejemplo, las pinzas de la línea Inco son espectaculares. Las pinzas de la línea Total son muy buenas. Las pinzas de la línea en Top quizás no alcanzan las expectativas. Los destornilladores Inco, a mí en lo particular, mucho no me gustan. Los destornilladores Total van muy bien. Bueno, llaves ajustables, llaves francesas, como les dije, que es el tema de hoy. Si tenemos que pasar en limpio todo lo que se habló, bueno, van a saltar algunos amigos diciendo: tenés un juego de tubos en Top, ¿qué opinás? Ya hice su video. De hecho, son herramientas que me convencieron, me gustaron cómo funcionan, y lo volví a comprar. Se dio la oportunidad, una oferta, lo compré y verdaderamente los tubos en Top a mí me han dado muy buen resultado. Ahora, por ejemplo, hay de Total la misma caja, pero con los colores característicos de esta línea. Pasando en limpio todo lo que hablamos, que quizás los volví un poco locos, quizás me siguieron el hilo de la conversación, quizás no, pero bueno, se podría decir que hay una línea un poco más pesada, un poco más industrial, y otra un poco más jovista. Quizás tiempo atrás no estaba tan marcado o no estaba dividido de esa manera. O sea, hicieron una línea, hicieron otra y la alargaron al mercado sin diferenciar los segmentos. Entonces, al que le toca, la suerte es loca, aunque parezca
un juego de chicos, pero fue así. A mí me han tocado unidades muy buenas y me han tocado algunas que por ahí notaba que ya empezaban a perder la calidad. En algunos detalles, vuelvo a repetir, son herramientas confiables, promedio entre calidad y precio muy bueno, muy buen promedio entre calidad y precio. A lo que se están pagando, yo he mostrado la lista de precios, estoy viendo si la tengo a mano, pero no. He mostrado lo que he pagado las herramientas y verdaderamente no se consiguen herramientas en ese precio. Hoy pude completar la línea más reforzadita de aquellos años, de la marca Total. Tengo la de 6, tengo la de 8, que ahí hay una infiltrada porque es Inco, pero bueno, vamos a hasta que consiga la unidad de esta línea Total contemporánea, vamos a poner esa en reemplazo, en representación. Entonces tengo 6, 8, 10 y 12 pulgadas de la línea reforzada. Y tengo una línea satinada, un poquito más discreta, un poquito más acotada en su brillo, pero de muy buena calidad final. Después tengo otra calidad, ya un poquito más acá, con un poquito más de juego, con un poco más de brillo, cualquiera podría decir. Me hace acordar mucho a las francesas Diamond o a las francesas Diamante, las que vendían en Morón al lado de la estación que vos tanto nombras. Sí, podría ser. Cierta similitud hay. Todo más o menos. Este tipo de llaves vienen del mismo lugar. Pero bueno, seguimos pasándolo en limpio. Se podría diferenciar en 3 épocas y en 2 segmentos. Un segmento más profesional, un segmento más jovista o más liviano, y 2 o 3 líneas, digamos, que van bajando un cachito la calidad en algunos detalles. Si bien las herramientas cumplen con la función, como les vengo diciendo, pero bueno, la verdad que para la batalla, para cambiar un termotanque, para instalar una estufa, para todo lo que sea plomería y se utilicen llaves francesas, que es una herramienta de las que predomina en el oficio, al menos los de la vieja escuela. Quizás hoy con la termofusión cambian un poco algunas cosas, pero las francesas, la plomería y el gas van siempre de la mano. Cumplen muy bien la función. No renieguen, no inviertan más de lo necesario en herramientas porque estas van bien. Promedio de calidad y precio más que sobrado. Así que bueno, nada. Tenía pensado hacer un videito hoy, en vez de esta descripción y toma de contacto y contarles un poco de cómo es la onda de las francesas Total. Tenía ganas de hacer un videito de llamarlo Chinitas que enamoran. Bueno, dado que tengo un montón de pinzas y un montón de herramientas de aquella época, que todavía hay algunos amigos que me piden que describa. Y bueno, tenía ganas de hacer ese videito. También tenía ganas, se me ocurrió hoy en un semáforo, dado que no sé por qué, bueno, se me dio por sentir, estaba haciendo mis tareas cotidianas con la zanela y noté que como que necesitaba tener alguna herramienta encima. Obviamente llevo la caja de herramientas para los distintos trabajos, pero me puse a pensar que no tengo una llave de 18, por ejemplo. Entonces, los que andamos en moto, no en motoneta, los que andamos en moto, sabemos que ante una pinchadura no podemos hacer más que sacar la rueda y llevarla a una gomería y emparcharla. Entonces me puse a pensar, digo, ¿qué herramientas tendría que tener inexorablemente si no tuviese la caja atrás? Porque con la caja mal que mal, bueno, podemos desarmarla.
dado que vamos a tener alguna francesa, alguna... Pero bueno, tenía ganas de hacer ese videíto haciendo un combo básico de herramientas que también se podría resumir más o menos las herramientas que trae la moto cuando son 0 kilómetros, pero ahí hay que razonar, y eso lo pensaba mientras estaba en el semáforo, que las herramientas que vienen con la moto de 0 kilómetros son para cuestiones limitadas, dado que nos ponen las herramientas para que desarmemos lo que ellos quieren que desarmemos. O sea, eso uno se da cuenta porque hay cosas que no obedecen a esas medidas, a esas 2 llavecitas, un destornillador, una pinza que puede traer el kit de herramientas de la moto. Los que por ahí tocamos un poquito más de la cuenta ante un problema en la calle, bueno, nos faltarían esas unidades. Abro un paréntesis: si las herramientas son de la moto Honda o Yamaha, son espectaculares. Cambian abismalmente las que pueden venir en una Honda, las que pueden venir en una Yamaha o las que pudieron haber venido con la Zanela. Un día las voy a mostrar y verdaderamente son horribles. No sé cómo pretenden que uno afloje una tuerca autofrenante de 22 milímetros, una tuerca hexagonal de 22 milímetros, con una llavecita así, que parece una horquilla. Pero bueno, no, eso es al margen, uno se va por las ramas. Esto es una charlita de taller, como digo siempre. Y bueno, nada, son 2 videitos que se van a venir seguro, que uno es las herramientas imprescindibles y el otro va a ser chinitas que enamoran. Sé que con ese tema a más de un amigo lo tengo cansado, pero bueno, es lo que hay. Nada, llaves ajustables, total, cómprenlas, no esperen que sea un Abaco. ¿Tienen menos juego que un Airimo? Seguro, que un Airimo actual. El otro día hablaba con el amigo Leonardo, me decía una cosa que yo la sé, pero no la transmití. Y él me mandó la foto me dice: Tano, mirá, este modelo venía con este logo, no tiene juego. Este modelo trae este logo, trae juego. Sí, yo ese modelo del primer logo, cuando empezaron a aparecer, estamos hablando del año 2010, más o menos, que empezaron a aparecer las primeras, si bien obviamente estaban las Irimo, pero habían aparecido los tableros Williams. Después ya las Williams no las reponían, al menos en las ferreterías que uno frecuenta, y empezaban a reponer con Irimo, y uno quería hacer esa toma de contacto, qué sé yo. Las primeras francesas que compré venían con ese logo, de hecho está en el canal y lo digo cada rato. Las anteriores andaban bárbaras. Las nuevas, si bien no defraudan, porque son buenas herramientas, pero los que nos gusta cierto estándar de calidad, no, que están dejando mucho que desear. Estas herramientas, al menos económicamente, convienen más que una Irimo. A mí me han dado resultado. La verdad, las recomendaría para la plomería, si hay que cambiar un termotanque, cambiar un calefón, instalar una estufa. Se trabaja mucho con tuercas, virola, con cierto torque, que por ahí uno con una llave de boca obviamente no puede dar ese torque. Se terminaría redondeando la tuerca de bronce. Entonces, ante la superficie de apoyo de una llave francesa, una llave ajustable, es otro el cantar. Así que bueno, nada, resumiéndolo nuevamente todo, logré completar hoy la línea pesada o la línea industrial, como la denominan, de Total. Más o menos el balance en ajustable fue positivo. La verdad, contento. Siempre, cuando sea de la marca que sea, fíjense esto, que no debería superar el medio milímetro. Pero bueno, hoy nos conformamos con esto.
Fíjense que tampoco tenga tanto juego axial, porque es feo. Que cuando cierra lo haga en forma pareja. Que el cierre sea paralelo. Si bien acá parece que no se da, pero créanme que ahí está perfecto. Si la tengo, bueno, ahí notamos la presencia del juego. Pero la llave va muy bien. Bueno, gente, como digo siempre, acá no hay libretos. Esta es una charlita de taller, una charlita de amigos. Los invito mañana a una nueva charlita con los temas que más o menos les comenté. Voy a seguir restaurando la pinza York. Me preguntaban si era industria nacional. La York que yo tengo son checoslovacas, así como lo escuchan, son checoslovacas. Bueno, mañana, hoy, cuando terminé la charlita con ustedes, la saqué y la dejé en gasoil, que es más finito. Y bueno, mañana, si se mueve más libremente, ya nos daremos a la tarea de empezar a desoxidar la unidad y después le haremos un pulido. Lo vamos a hacer etapa por etapa. Como les comenté hoy, un amigo contó la anécdota de que en su galpón, que rara vez va, había una sola gotera y esa gotera le caía dentro de la caja de herramientas. Bueno, a la semana, a los 10 días, cuando fue, encontró la caja de herramientas llena de agua con todas las herramientas hundidas adentro. Bueno, las quería tirar, le digo, no, pará, haz esta maniobra, vas a ver que las vas a recuperar. Bueno, las logró recuperar, pero bueno, capaz que no quedaron de su agrado, pero las herramientas volvieron a cumplir la función. Así que parece algo obvio, parece algo elemental, pero algún amigo debe estar buscando cómo destrabar una pinza. Les mando un saludo, espero que la charlita haya sido de su agrado, espero no haber sido muy reiterativo, pero bueno, es una manera de fijar algunos conocimientos. Les mando un saludo y nos vemos mañana.